El rancho se estaba muriendo en silencio. Caleb Rohr permanecía de pie en el patio helado al amanecer, mirando el papel clavado en la puerta del barracón. El aviso de embargo se agitaba con el viento, con los bordes ya encorvados por el frío. 9 días. Eso era todo lo que el banco le había dado. 9 días antes de que todo lo que su padre había construido, todo por lo que Caleb había sangrado, pasara a pertenecer a otra persona. Faltaban 5 días para Navidad. No es que importara. El ganado estaba enjuto, con las costillas marcadas bajo los cueros apagados. El molino chirriaba con cada ráfaga, una de sus aspas estaba partida limpiamente. La bomba del pozo gemía cada vez que él accionaba la palanca. Metal raspando contra metal, como si suplicara rendirse. Caleb entendía esa sensación, pero rendirse antes le parecía peor que perder despacio. Así que trabajaba. De sol a sol, postes de cerca, sacos de pienso, cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente lejos de contar los días. La tierra se extendía a su alrededor, marrón y quebradiza bajo un cielo gris. Antes significaba algo. Ahora solo se sentía como un peso que no podía soltar. Había tomado una decisión 3 semanas atrás, una desesperada. De las que se toman cuando la soledad se convierte en otra deuda que no puedes pagar. Había puesto un anuncio en el periódico territorial. Tierra, techo, futuro. Palabras simples para una mentira complicada. No había mencionado la podredumbre debajo. No había mencionado al banco ni la deuda ni al comprador que rondaba como un cuervo esperando que algo muriera. Arlón Pique. Rico y paciente. Pique ya había hecho una oferta 2 veces. Cada una con esa sonrisa que decía que sabía cómo acabaría todo. Caleb se había negado ambas veces, pero la tercera oferta estaba por llegar. Lo sentía. La diligencia debía llegar ese día. Caleb caminó hacia el granero, las botas crujiendo sobre la escarcha. Dentro, el aire olía a heno viejo y óxido. Revisó los caballos, les dio el poco grano que le quedaba y luego se quedó allí, en la luz tenue, tratando de averiguar qué decirle a una mujer que creía venir a un rancho en funcionamiento y no a un cementerio. Al mediodía estaba esperando en las afueras del pueblo. El viento atravesaba su abrigo. Otros hombres estaban cerca, esperando carga o familia. Caleb se mantuvo aparte. Cuando por fin llegó la diligencia, levantando polvo a su paso, el pecho se le cerró. La puerta se abrió. La mujer que bajó no era lo que había imaginado. No se parecía a la esperanza ni al rescate ni a ninguna de las cosas que se había permitido imaginar en momentos de debilidad. Parecía cansada. Su abrigo tenía parches en los codos, sus botas estaban gastadas y marcadas. Llevaba un baúl ella sola y no esperó al conductor ni a nadie más para que la ayudara. Lo dejó en el suelo y lo miró. «Soy Maeve Collins», dijo. Su voz era plana, cautelosa, sin calidez, sin expectativas. «Supongo que tú eres Caleb». Él asintió. Dio un paso al frente y tomó el baúl sin decir palabra. Pesaba más de lo que debería, apretado con toda la vida que había traído consigo. Regresaron en silencio. Maeve se sentó a su lado en el carro, las manos juntas en el regazo, los ojos recorriendo el horizonte. Caleb intentó ver el rancho como ella debía estar viéndolo. La cerca vencida, el corral vacío, la fragua junto al granero, fría y roja de óxido. El cobertizo con la mitad del techo hundido. Ella no dijo nada, solo miró. Como mira a alguien una herida antes de decidir cuán profunda es. Cuando llegaron a la casa, Caleb llevó el baúl adentro. La cabaña estaba limpia pero desnuda. Había hecho lo que pudo. No era suficiente. Maeve se quedó en el umbral, asimilándolo todo. «Gracias», dijo en voz baja. Caleb asintió y la dejó sola. Esa noche le diría la verdad. Caleb esperó hasta después de la cena para decírselo. Se sentaron uno frente al otro en la pequeña mesa. Platos de lata entre ambos. Había cocinado lo que pudo, frijoles, pan duro,
café que sabía a madera quemada. Mabe comió sin comentar nada. No había desempacado. No había hecho preguntas. Se movía por la noche como alguien que ahorra energía para lo que venga después. La lámpara parpadeaba entre ellos. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las contraventanas. Caleb dejó su taza. «Hay algo que necesitas saber», dijo. Mabe lo miró. Esperó. «El rancho está fracasando», dijo. «Desde hace 2 años. La sequía acabó con el pasto. Perdí la mitad del ganado. No pude pagar a los peones, así que se fueron. No pude arreglar lo que se rompía. El banco me dio hasta el 28. 9 días a partir de ahora. Después de eso, es el embargo». Observó su rostro. Ella no se inmutó. No apartó la mirada. «Hay un hombre», continuó Caleb. «Arlón Pique. Ha estado esperando esto. Lo comprará al banco por la mitad de lo que vale y lo convertirá en parte de su imperio. Ha sido paciente. Sabe que me estoy ahogando». Las manos de Mabe se cerraron con más fuerza alrededor de su taza. «Deberías haberlo dicho», dijo por fin. Su voz era calmada, pero había algo afilado debajo. «En el anuncio, en las cartas, deberías habérmelo dicho. No habrías venido». «Puede que no», dijo ella. «Pero al menos habría sabido en qué me estaba metiendo». Caleb sintió la vergüenza subirle al pecho. Tenía razón. Había mentido por omisión. La había traído allí bajo falsos pretextos porque era demasiado orgulloso para admitir la verdad y demasiado desesperado para enfrentarla solo. «Lo siento», dijo. Mabe se levantó, llevó su plato al barreño y se quedó allí, de espaldas a él, mirando por la ventana oscura hacia la nada. «¿Qué esperabas?», preguntó. «Que lo arreglaría. Que una esposa de algún modo haría desaparecer la deuda». «No lo sé», dijo Caleb. No estaba pensando con claridad. «Hace tiempo que no». Ella se volvió. Sus ojos estaban duros ahora. No quedaba suavidad. «Vine aquí porque no tenía a dónde ir. Mi padre murió hace 6 meses. El taller pasó a los acreedores. Tenía un baúl, $40 y ninguna familia. Tu anuncio prometía algo estable. Una sociedad. Eso fue lo que llamaste en la carta. Sociedad». Caleb recordó haber escrito esa palabra. En ese momento había parecido cierta. Ahora solo se sentía como otra mentira. «Lo decía en serio», dijo. «¿De verdad?». Mabe cruzó los brazos. «¿O solo necesitabas a alguien que presenciara el final?». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quizá porque eran ciertas. Quizá si había querido a alguien allí cuando todo se derrumbara por fin. Alguien con quien compartir el peso de perder. «No sé qué quería», admitió Caleb. «Pero sé lo que necesito. Necesito salvar este lugar y no puedo hacerlo solo». Mabe lo estudió. La luz de la lámpara tallaba sombras en su rostro. Parecía mayor que sus años, desgastada por algo más profundo que el viaje. «No soy un milagro», dijo. «Puedo trabajar. Soy buena con las manos, pero no puedo salvar un barco que se hunde con 9 días y sin herramientas». «Lo sé. Entonces, ¿por qué estoy aquí?». Caleb no tenía una respuesta que no sonara egoísta. Mabe suspiró. «Siéntate otra vez». «Me quedaré hasta Navidad», dijo. «Después, si este lugar se viene abajo, veremos qué sigue. Separados o juntos. Pero no más mentiras. Si vamos a hacer esto, lo haremos con honestidad». Caleb asintió. «Honestidad», dijo. Se sentaron en silencio. Afuera, el viento aullaba. Dentro, la lámpara ardía baja. Ninguno de los dos sabía si 9 días serían suficientes para salvar algo. Pero las condiciones estaban claras. La mañana llegaría temprano.
Caleb despertó antes del amanecer con el sonido de metal contra metal. Se quedó inmóvil un momento, desorientado. La cabaña estaba fría. El fuego se había reducido a brasas. El sonido volvió, un golpe deliberado, claro y rítmico. Se puso las botas y el abrigo y salió afuera. El cielo seguía oscuro, las estrellas desvaneciéndose en los bordes. Humo se elevaba de la fragua. Caleb cruzó el patio. La fragua brillaba de color naranja en la luz previa al amanecer, el calor ondulando en el aire helado. Mabe estaba de pie ante el yunque, martillo en mano, golpeando un trozo de hierro que brillaba al rojo blanco. Se había arremangado a pesar del frío. El sudor le perlaba la frente. No levantó la vista cuando él se acercó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Trabajando», dijo ella. Levantó el hierro con las tenazas, lo examinó y luego lo volvió a hundir en las brasas. El fuelle jadeó mientras ella bombeaba aire hacia el fuego. Chispas se elevaron hacia la oscuridad. Caleb miró alrededor. Había limpiado la fragua. Las herramientas que antes estaban dispersas y oxidadas ahora estaban organizadas sobre un banco que debió arrastrar desde el cobertizo. El hogar había sido reconstruido con ladrillos que había recogido de algún lugar. El montón de carbón, que él creía demasiado húmedo para arder, ahora alimentaba una llama constante. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó. «Desde las 4. Mabe. Soy herrera», dijo ella, interrumpiéndolo. Sacó el hierro de nuevo y lo colocó sobre el yunque. El martillo cayó con fuerza, dando forma al metal con golpes rápidos y precisos. «Mi padre tenía un taller a las afueras de Cheyenne y me formó desde que pude levantar un martillo. Cuando llegó el ferrocarril, construyeron su propia herrería y le hundieron los precios. Murió intentando competir. Ella volvió a golpear. El metal se dobló a su voluntad. Mantuve el taller en marcha 2 años después», continuó. «Hacía de todo, herraduras, herramientas, reparaciones de carros. Pero una mujer al frente de una fragua, la gente no confiaba. No importaba lo bueno que fuera el trabajo. Se llevaban el negocio a otra parte. Al final, no pude pagar el alquiler». Caleb la observaba trabajar. Cada movimiento era eficiente, practicado. Ningún gesto desperdiciado. No estaba improvisando. Sabía exactamente lo que hacía. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Mabe por fin se detuvo. Dejó el martillo y lo miró. «No me preguntaste qué sabía hacer», dijo. «Me preguntaste si vendría. Así que vine». Las palabras quedaron entre ellos. Caleb sintió que algo se movía en su pecho. Tal vez orgullo, o vergüenza. Había estado tan centrado en su propio fracaso que no había considerado lo que ella podía aportar más allá de la compañía. Había esperado una esposa, no una respuesta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Pernos de bisagra», dijo Mabe. «Vi que la mitad de las puertas de este lugar cuelgan torcidas. Pensé empezar por ahí. Después arreglaré la bomba del pozo, luego el cojinete del molino, y después lo que siga roto». Volvió a tomar el martillo. «La gente paga por un buen trabajo en hierro», dijo. «Los agricultores necesitan afilar rejas de arado, reparar herramientas. Los carreteros necesitan arreglar ejes. Hay mercado aquí, Caleb. Has estado demasiado ocupado intentando llevar un rancho de ganado como para verlo». Caleb la miró junto a la fragua. «El trabajo ya hecho en solo unas horas desde la medianoche. Tenemos 9 días», dijo. «Entonces será mejor no desperdiciarlos». Ella volvió al yunque y golpeó. El sonido resonó en el patio vacío, seco y seguro, como una declaración. El rancho había estado en silencio durante tanto tiempo que el ruido se sintió como algo que despertaba. Caleb se quedó un momento más y luego fue al granero. Si ella iba a trabajar, él también. Tenía cercas que reparar, herramientas que afilar, cuentas que ordenar.
Si iban a fracasar, fracasarían trabajando. Pero quizá, solo quizá, no fracasarían en absoluto. El sol rompió el horizonte y la fragua ardió brillante. Cayeron en un ritmo que se parecía más a la supervivencia que a una sociedad. Mabe trabajó en la fragua desde el amanecer hasta que se le acalambraron las manos. Caleb acarreó leña, cortó postes, remendó el techo del granero donde el invierno había destrozado la madera. Se movían alrededor uno del otro como extraños compartiendo un bote salvavidas. Cuidadosos, eficientes, reservando las palabras para cuando hicieran falta. Al segundo día apareció un agricultor llamado Dietrich con una reja de arado rota. Oí que hay una herrera trabajando por aquí, dijo, mirando a Mabe con abierto escepticismo. La hay, dijo Mabe. Tomó la pieza, examinó la grieta y dio un precio. Dietrich dudó y miró a Caleb. «Sabe lo que hace», dijo Caleb. El agricultor pagó la mitad por adelantado y volvió a la tarde siguiente. La reja estaba arreglada, no solo soldada, sino reforzada. El filo reendurecido y afilado hasta quedar limpio. Dietrich la probó con el pulgar, asintió despacio y pagó el resto. «Se lo diré a otros», dijo. La voz corrió como corre en un territorio escaso, despacio, pero segura. Un carretero trajo un eje de carro doblado. Un ranchero necesitaba herraduras. Una mujer del pueblo llegó con el pestillo roto de una puerta y se fue con dos nuevos, mejores que el original. Mabe cobraba tarifas justas, no baratas. La gente pagaba, algunos volvían con más trabajo. Caleb llevaba un libro de cuentas, anotaba cada encargo y cada pago. Las cifras subían, pero no lo bastante rápido. Cada noche, a la luz de la lámpara, hacía cuentas, restando lo que debían de lo que habían ganado. La brecha seguía siendo demasiado grande. Al cuarto día llegó Arlon Pique a caballo. Caleb estaba acarreando chatarra hacia la fragua cuando vio el animal, un alazán alto, bien cuidado y caro. Pique se sentaba cómodo en la silla, el sombrero echado hacia atrás, sonriendo como si hubiera venido a ver algo entretenido. «He oído que tienes una fragua en marcha», dijo Pique. Desmontó y ató las riendas a la cerca. Elección interesante. Caleb dejó el hierro. Mabe siguió trabajando, el martillo golpeando con regularidad detrás de él. «Estamos ocupados», dijo Caleb. Pique se acercó, las manos en los bolsillos. Era más joven que Caleb, más pulcro, bien alimentado. Todo en él hablaba de dinero y paciencia. «El banco se quedará con este lugar en 5 días», dijo Pique. Su voz era conversacional, casi amistosa. «Lo compraré después. Ahórrate la vergüenza, Caleb. Véndemelo ahora. Te daré lo suficiente para empezar de nuevo en otro sitio». «No vendemos». La sonrisa de Pique se ensanchó. «¿Crees que unas cuantas herraduras van a cubrir lo que debes?» Detrás de ellos, el martillo de Mabe se quedó en silencio. Pique se volvió, notándola por primera vez. Sus ojos recorrieron el hollín en su rostro, el delantal de cuero, el martillo en su mano. «No te imaginaba como una mujer que trabaja», dijo. Mabe dejó el martillo con deliberación. Caminó hacia adelante hasta quedar junto a Caleb. Miró a Pique con la misma expresión con la que evaluaba el metal defectuoso. «Yo no te imaginaba útil para nada», dijo. La sonrisa de Pique vaciló y luego volvió, más dura. «Gracioso», dijo. Miró a Caleb. «¿Crees que esto cambia algo? Estás jugando a sobrevivir. Te estoy ofreciendo una salida». «No necesitamos tu salida», dijo Caleb. «La necesitarás», dijo Pique. Volvió a su caballo y montó. «5 días, Caleb. Después ya no será tu elección». Se marchó despacio, como un hombre con todo el tiempo del mundo. Las manos de Caleb eran puños a sus costados. La vieja rabia había vuelto, la que te hace querer golpear primero y pensar después. La que ya le había causado problemas antes. Mabe le tocó el brazo una sola vez, ligero.
Está intentando sacarte de quicio, dijo. No lo permitas. Caleb respiró hondo y asintió. Volvieron al trabajo. Esa noche, el libro de cuentas mostraba avances. No suficientes, pero avances para los días que quedaban. Para la víspera de Navidad, Caleb se sostenía a base de rabia y café que sabía a tierra. No había dormido más de 4 horas en las últimas 3 noches. Cada músculo le dolía. Tenía las manos en carne viva por el trabajo, los nudillos abiertos por el frío y la fricción. El libro de cuentas estaba abierto sobre la mesa, números que se negaban a sumar salvación. Habían ganado dinero, más del que había creído posible en 5 días, pero no era suficiente. Ni de lejos. La deuda era un muro contra el que se estrellaban una y otra vez. Mabe estaba sentada frente a él, vapor subiendo de su taza. Su rostro se veía agotado, sombras bajo los ojos. Había estado trabajando jornadas de 18 horas en la fragua, apenas parando para comer. Tenía las manos vendadas donde las ampollas se habían abierto y sangrado. Nos falta, dijo Caleb. No hacía falta decir cuánto. Ambos lo sabían. Lo sé. Afuera, el viento aullaba. En la mañana de Navidad, el banco vendría. La ley vendría. Todo se acabaría. Mabe dejó la taza. Está el mercado de Navidad, dijo. Caleb alzó la vista. ¿Qué? Red Bluff. Hacen un mercado en Nochebuena. Dura hasta medianoche. Viene gente de 3 condados. Rancheros, mineros, familias. Compran regalos, suministros y artículos especiales. Hizo una pausa. Trabajo en hierro. Caleb negó con la cabeza. Eso está a 50 millas. Tendríamos que salir ahora. Y hay que pagar un puesto. Costes de transporte. Si no vendemos, si no vamos, interrumpió Mabe, perdemos igual. Al menos así caemos peleando. Quiso discutir, decirle que era demasiado arriesgado, demasiado desesperado. ¿Pero qué les quedaba que no fuera desesperación? ¿Qué llevarías? Preguntó. Mabe se levantó. Caminó hasta el rincón donde había estado apilando el trabajo terminado. Tiró de una lona. Debajo había piezas que Caleb no había visto. Pestillos de hierro hechos a medida con volutas decorativas. Una reja de arado endurecida con una técnica que él no entendía, el metal oscuro y fuerte. Una bisagra de portón con forma de hojas de álamo, detallada y hermosa. Ganchos, bisagras, herramientas, todo hecho con una precisión que iba más allá de la utilidad. ¿Cuándo hiciste todo esto? Preguntó Caleb. De noche, dijo Mabe. Después de que te dormías. La miró, el agotamiento grabado en su rostro, la determinación que la mantenía en pie. Había estado trabajando mientras él dormía, creando inventario para una apuesta que ni siquiera había mencionado hasta ahora. ¿Por qué no dijiste nada? Porque me habrías dicho que no perdiéramos tiempo en piezas elegantes, dijo Mabe. Habrías dicho que teníamos que centrarnos en lo práctico. Y habrías tenido razón. Pero el trabajo práctico no iba a llevarnos hasta allí. Caleb, necesitábamos algo más. Tenía razón. Él habría dicho exactamente eso. Si esto falla, dijo Caleb despacio, perdemos más rápido. No nos quedará nada. Si no lo intentamos, dijo Mabe, perdemos igual. Al menos así tenemos el control. Caleb volvió a mirar las piezas. Eran buenas. Más que buenas. De las que hacen que la gente se detenga a mirar, de las que se pagan a precio alto. Asintió. Necesitaremos el carro, mantas para envolver las piezas. La comida para el viaje ya está preparada, dijo Mabe. Por supuesto que lo estaba. Cargaron el carro a la luz de la lámpara, trabajando deprisa pese al cansancio. Cada pieza envuelta con cuidado, asegurada para el trayecto. Los caballos percibían la urgencia, resoplando y levantando vapor en el aire helado. Cuando estuvieron listos, había pasado la medianoche.
Había llegado la Nochebuena. Les quedaba un día. Caleb subió al asiento del carro. Mabe se sentó a su lado, el hierro envuelto apilado detrás como esperanzas hechas sólidas. Chasqueó las riendas. El carro avanzó hacia la oscuridad, dejando atrás el rancho moribundo. Delante, 50 millas de camino helado. Detrás, todo lo que no podían permitirse perder. Los caballos tiraron con paso firme. Las estrellas giraban sobre ellos. No hablaron. No quedaba nada que decir. O funcionaba o no. Llegaron a Red Bluff cuando el amanecer rompía frío y pálido sobre las montañas. El pueblo ya despertaba. Carros alineaban la calle principal, vendedores montando puestos bajo toldos improvisados. El olor de carne asándose y humo de pino llenaba el aire. Familias se movían en la luz temprana, envueltas contra el frío, las voces flotando en la quietud. Caleb pagó la tarifa del puesto, dinero que no podían permitirse, y reclamaron un lugar cerca del centro del mercado. No era el mejor sitio, pero era visible. Mabe desenvolvió las piezas mientras Caleb construía un expositor con madera sobrante. Trabajaron en silencio, manos entumecidas, el aliento hecho vaho. Cuando el sol superó la cresta, estaban listos. El trabajo en hierro quedó dispuesto sobre estantes de madera tosca, las piezas funcionales delante, las decorativas elevadas para atraer la mirada. La reja de arado, los pestillos, la bisagra de álamo, todo en lo que Mabe se había volcado durante esas noches sin dormir. La gente pasaba, algunos miraban, la mayoría no se detenía. Pasó una hora, luego 2. Caleb sintió el peso familiar del fracaso asentarse sobre él. Lo habían apostado todo a eso, 50 millas, la tarifa del puesto, tiempo que no tenían, y la gente pasaba como si el trabajo fuera invisible. Mabe permanecía quieta a su lado, el rostro indescifrable. Entonces un ranchero se detuvo. Un hombre mayor, rostro curtido, manos como cuero. Tomó uno de los pestillos, lo giró y probó el peso. ¿Quién hizo esto?, preguntó. Yo, dijo Mabe. El ranchero la miró. Miró de nuevo el pestillo. Lo dejó y tomó otra pieza, examinó la soldadura, el acabado. Buen trabajo, dijo. ¿Cuánto? Mabe dio un precio. El ranchero asintió y pagó sin regatear. Otros empezaron a fijarse. Una mujer se detuvo a mirar la bisagra decorativa. Un carretero examinó los ganchos reforzados. Un tendero del condado vecino preguntó por la reja de arado, queriendo saber la técnica de endurecido. La noticia se movió por el mercado como se había movido por el condado, de persona a persona, silenciosa pero segura. Para el mediodía, habían vendido la mitad del inventario. Las manos de Mabe no se detenían, envolviendo compras, dando cambio, respondiendo preguntas sobre encargos a medida. Caleb manejaba el dinero, llevaba el control de las ventas, su mente calculando sin parar. Las cifras subían, de verdad subían. Llegó un pedido fijo de un comerciante para herrajes de puertas. Un capataz de una compañía minera quería 20 ganchos a medida. Una mujer encargó un juego de herramientas para chimenea. El sol avanzó en lo alto. La multitud se espesó. Entonces Caleb lo vio. Arlon Pique estaba en el borde del mercado observando. No estaba solo. 2 hombres lo flanqueaban, vestidos demasiado bien para el trabajo de rancho. Los ojos de Pique recorrieron la multitud, el puesto, el inventario menguante. Él estaba contando, calculando. Aquella sonrisa había desaparecido. Caleb sintió a Mabe tensarse a su lado. Ella también lo había visto. Se acercó un comprador, un ranchero que Caleb reconocía del Valle del Sur. Sostuvo la bisagra de álamo, examinando los detalles. ¿Quién hizo esto?, preguntó el ranchero. Caleb abrió la boca. Se detuvo. Las palabras que siempre había usado, las evasivas cuidadosas, las respuestas vagas que protegían su orgullo, se le quedaron en la lengua como ceniza. Miró a Mabe, a sus manos vendadas,
al cansancio que llevaba como armadura, a todo lo que había dado para mantener con vida su rancho. Ella, dijo Caleb. Su voz se proyectó por todo el puesto. Cada pieza aquí la hizo ella. Es herrera. Este rancho sigue en pie gracias a ella. La cabeza de Mabe se giró. Algo cruzó su rostro. Sorpresa, y luego algo más profundo. Algo que había estado guardado bajo llave. El ranchero asintió, impresionado. Me llevo 3 de estas. ¿Puede hacer más? Puedo, dijo Mabe en voz baja. La venta estaba hecha. Otras siguieron. Pique observaba desde las sombras, su certeza resquebrajándose. Al anochecer, lo habían vendido todo. Los estantes estaban vacíos. La caja fuerte rebosaba. Los pedidos para trabajos futuros estaban anotados en el libro de cuentas de Caleb. Semanas de ingresos garantizados. Mabe contó el dinero 2 veces. Miró a Caleb. Es suficiente, dijo. Caleb asintió. No pudo hablar. El alivio era demasiado grande. Empacaron el carro mientras caía la noche. Las luces de Navidad brillaban en las ventanas. En algún lugar, sonaron campanas de iglesia. Condujeron toda la noche, ninguno dispuesto a detenerse. Las ruedas del carro crujían sobre el suelo helado. Las estrellas se esparcían sobre ellos como plata arrojada al cielo. Caleb sostuvo las riendas sueltas, dejando que los caballos marcaran el paso. A su lado, Mabe iba envuelta en una manta, la caja de dinero sobre su regazo. No la había soltado desde que salieron de Red Bluff. Ninguno durmió. Demasiada adrenalina. Demasiado miedo de que, si se detenían, algo saliera mal. Que el dinero desapareciera. Que el banco ejecutara antes de tiempo. Que Pique encontrara la forma de arrebatárselo todo. Llegaron al rancho cuando el amanecer rompía en la mañana de Navidad. La casa se veía igual, gastada, vencida, medio rota. Pero algo se sentía distinto. Tal vez eran ellos. Tal vez sobrevivir cambiaba la forma de ver las cosas. Caleb desenganchó a los caballos mientras Mabe llevaba la caja adentro. Cuando él entró, ella tenía el dinero extendido sobre la mesa, contándolo por 3ª vez. Solo para asegurarme de que esté todo, dijo. Cada dólar. Caleb se dejó caer en una silla. El cuerpo le dolía de formas que había olvidado que existían, pero ahora ese dolor se sentía merecido. Honesto. El banco abre a las 9, dijo. Lo sé. Se sentaron en silencio mientras la luz crecía. Afuera, el rancho despertaba despacio, el mugido del ganado, el viento pasando entre tablas rotas, el molino quejándose con su crujido constante. Todos los sonidos de un lugar que se negaba a morir. A las 8:30, cabalgaron hasta el pueblo. El banco era un edificio cuadrado de ladrillo que siempre le había parecido a Caleb un juzgado. Un lugar de sentencia. Él y Mabe entraron juntos, la caja entre ambos. El banquero, un hombre delgado llamado Garrison, alzó la vista de su escritorio. La sorpresa cruzó su rostro al verlos. Señor Rohr, dijo. No lo esperaba hasta más tarde. Venimos a saldar la deuda, dijo Caleb. Las cejas de Garrison se arquearon. Miró a Mabe, luego a Caleb. ¿El monto completo? El monto completo. Lo contaron sobre el escritorio. Cada billete, cada moneda. Garrison lo verificó 2 veces, su expresión pasando de la duda a algo parecido al respeto. Cuando quedó satisfecho, sacó la documentación. Esto liquida su deuda por completo, dijo. Selló los papeles, firmó y los deslizó hacia ellos. El rancho es suyo, libre de cargas. Caleb tomó los documentos. Pesaban más de lo que deberían, menos de lo que había temido. Afuera, Mabe se detuvo sobre la pasarela de madera. Lo miró. ¿Eso es todo? Preguntó. Eso es todo. Ella asintió despacio. Algo se liberó en sus hombros.
Una tensión que había estado cargando durante días, quizá más. Regresaron al rancho en silencio. Al llegar, Caleb caminó hasta el barracón y arrancó el aviso de embargo. Los clavos salieron fácilmente. El papel se arrugó en su puño. Lo arrojó al foso de la fragua donde Mabe había encendido su primer fuego. Dentro de la cabaña, hicieron café. Café de verdad esta vez, no el sustituto quemado que Caleb había estado estirando. Se sentaron a la mesa con los papeles entre ellos. Prueba de propiedad, prueba de supervivencia. ¿Y ahora qué?, preguntó Mabe. Caleb la miró. A esa mujer que había llegado hacía una semana esperando estabilidad y había encontrado ruinas. Que había reconstruido una fragua en la oscuridad. Que había trabajado hasta sangrar. Que lo había apostado todo a un mercado de Navidad, porque la derrota silenciosa no era aceptable. Ahora trabajamos, dijo. La fragua tiene pedidos. El rancho necesita reparaciones. La primavera traerá más ganado, si podemos permitírnoslo. No será fácil. Nunca lo fue, dijo Mabe. No, asintió Caleb. Nunca lo fue. Ella sonrió. La primera sonrisa verdadera que él le había visto. Le transformó el rostro por completo. No es fácil, dijo. Pero es nuestro. Bebieron el café. Afuera, la fragua estaba fría, pero lista. El rancho seguía dañado, pero en pie. La deuda había desaparecido, pero el trabajo permanecía. No era un final de cuento de hadas. Era algo mejor. Era un comienzo construido sobre la verdad. El invierno se asentó después de Navidad, lento y deliberado. El rancho no se transformó de la noche a la mañana. Las cercas seguían vencidas. El molino aún necesitaba una aspa nueva. El techo del granero goteaba cuando nevaba. Pero el trabajo se sentía distinto ahora. No como un forcejeo desesperado contra el colapso, sino como una construcción deliberada hacia algo que podía durar. Mabe mantuvo la fragua en marcha. Los pedidos llegaban con constancia, llevados por el boca a boca que se extendía por el condado como raíces buscando agua. Fabricaba herramientas, bisagras y reparaba piezas de carros. Caleb trabajaba a su lado cuando podía, acarreando carbón, organizando suministros, llevando las cuentas. El resto del tiempo reparaba lo que estaba roto, arreglaba la bomba del pozo, reforzaba postes, despejaba la nieve del granero. Trabajaban duro, dormían profundo, hablaban cuando las palabras eran necesarias. Llegó el pedido del almacén general, herrajes de puerta a medida que le llevaron a Mabe 3 semanas completar. La compañía minera envió el pago por adelantado por los ganchos y luego duplicó el pedido. Un ranchero de 2 condados más allá encargó un juego de portones. El dinero entraba. No a raudales, pero constante. Lo suficiente para comprar forraje. Lo suficiente para pagar madera. Lo suficiente para respirar. Pique pasó una vez más a finales de enero. Se detuvo a caballo en el lindero, mirando el humo que salía de la fragua y a Caleb trabajando en la cerca. No dijo nada. Se quedó allí un largo momento, luego giró su caballo y se marchó. No volvió. Para febrero, el rancho había encontrado su ritmo. Mabe trabajaba en la fragua 5 días a la semana, aceptando encargos a contrato. Caleb se ocupaba del lado del rancho, el ganado que quedaba, la tierra, la infraestructura que sostenía todo. Comían juntos, planificaban juntos, dividían el trabajo según la habilidad y no según suposiciones. No se casaron de inmediato. Había demasiado trabajo, demasiado cansancio, demasiada historia de desesperación y mentiras que necesitaba tiempo para asentarse en algo honesto. El romance parecía un lujo que ninguno había ganado aún. Pero algo creció de todos modos, silencioso, arraigado en el cansancio compartido y el respeto mutuo. En el café que ella le dejaba antes del amanecer. En las herramientas que él le preparaba sin que se lo pidiera. En conversaciones que avanzaban más allá de la supervivencia hacia la posibilidad.
La primavera llegó despacio. Volvió la hierba. Nacieron 3 terneros. Mabe tomó un aprendiz, un joven del pueblo que quería aprender el oficio. La fragua se amplió, se construyó un nuevo cobertizo para albergar más equipo. A finales de abril, estaban juntos en el lindero, mirando la tierra que casi habían perdido. «No es lo que anunciabas», dijo Mabe. Caleb la miró. «No. Prometiste tierra, un techo y un futuro», dijo ella. «La tierra está medio rota. El techo gotea. Y el futuro sigue siendo incierto». «Lo sé», dijo Caleb. «Lo siento». Mabe sonrió. «No me quejo. Solo digo que es diferente de lo esperado». «¿Eso es malo?» «No», dijo. «Es honesto». Se quedaron en silencio, viendo el viento mover la hierba nueva. «Deberíamos hacerlo oficial», dijo Caleb. «El rancho, nosotros». Mabe se volvió para mirarlo de frente. «¿Eso es una propuesta? Si quieres que lo sea». Ella rió, un sonido que él había aprendido a reconocer como raro y valioso. «No es tu mejor trabajo, Caleb». «No», admitió, «pero igual me quedo con él». Se casaron en junio, frente a testigos que sabían lo que habían sobrevivido. Sin gran ceremonia, sin fingimientos. Solo 2 personas que eligieron la sociedad por encima del orgullo, el trabajo por encima de la fantasía. Esa noche la fragua ardió brillante. Hubo música. La gente bailó en el patio donde antes habían colgado avisos de embargo. Caleb y Mabe permanecieron juntos, observando. El rancho se extendía a su alrededor, dañado, pero sanando, roto, pero en pie. Construido no sobre la suerte ni el rescate, sino sobre el trabajo, la honestidad y la fuerza silenciosa de 2 personas que se negaron a rendirse. No era un cuento de hadas. Era mejor que eso. Era real. Gracias por escuchar la historia de Caleb y Mabe. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que ame un buen relato del oeste. Más historias de coraje, supervivencia y segundas oportunidades vienen en camino. Nos vemos en la próxima.